Buenas tardes a todos los alumnos del taller. En esta primera reunión, en esta primera clase, lo que vamos a hacer es explicarles los fundamentos pedagógicos, los fundamentos didácticos que tenemos en el taller para encarar este año, para lo cual les vamos a explicar la propuesta didáctica del año 2017, basándonos en algunos puntos básicos, fundamentales, que son explicarles nuestros idearios del taller, cuáles son los objetivos que tiene el taller, cuáles son los temas de proyecto que vamos a desarrollar, las ideas en las cuales vamos a utilizar para poder que ustedes desarrollen sus ejercicios de proyecto, y sobre todo también mostrarles ejercicios de años anteriores para que los tengan como elementos referenciales, como datos importantes de partida en cuanto a la evolución del trabajo, en cuanto a la calidad de los trabajos que han realizado alumnos del año pasado, y también comentarles cuáles van a ser fundamentalmente los temas que se van a abordar muy rápidamente. Hay otras clases sucesivas donde se van a ir explicando con más profundidad estas cuestiones. Y básicamente es explicarles ese inicio que a nosotros nos interesa que ustedes los conozcan desde el primer día de clase en el taller. Así que vamos a ir ahora desarrollando el ideario del taller, que merece también comentarles el nombre que tiene el taller, de dónde viene y cuáles son los elementos fundamentales que lo sustentan. Esta es la primera lámina que tenemos para la clase de hoy sobre la propuesta didáctica del taller del año 2017, en donde vamos a comenzar por explicar cuál es el ideario del taller, básicamente. Y los otros elementos son los que están enunciados también ahí abajo en los títulos: objetivos del taller, metodología de la enseñanza, la didáctica, los módulos y las caracterizaciones particulares para los distintos cursos. Este trabajo que ustedes ven en pantalla es una lámina sintética que está en relación al trabajo que desarrollaron los alumnos del taller el año pasado, los alumnos de quinto año, en donde trabajaron en ideas para lograr un plan urbano para Yerbabuena. Entonces, esta es una lámina representativa que enuncia de alguna manera la propuesta que también tiene el taller, que la vamos a desarrollar con más detenimiento en otra clase. Como ustedes saben, el taller se denomina Taller Enrico Tedeschi. Y en ese sentido, nosotros nos queremos referenciar a quién fue el maestro Enrico Tedeschi, por qué le pusimos nombre del taller a este arquitecto y cuáles son sus elementos, ideas y pensamientos que han sido básicos y que nosotros seguimos utilizando en nuestro ideario del taller. Y acá conviene recordar también una frase que ustedes seguramente la conocen, del primer arquitecto que logra reunir en un escrito ciertas ideas de arquitectura, como fue Vitruvio. En el siglo I después de Cristo, Vitruvio escribe: solo aquel que reúne la teoría y la práctica cumple con su objeto e impone su autoridad. Yo creo que es un texto muy importante que habla de cómo podemos o debemos reunir una serie de condiciones en nuestra formación. La reunión de la teoría con la práctica arquitectónica. Solo así, dice Vitruvio, el arquitecto podrá cumplir con su objeto e imponer su autoridad. Enrico Tedeschi, en un libro muy interesante, que ustedes también lo pueden leer hasta el día de hoy, se llama Teoría de la Arquitectura, un texto capital de mucha importancia para la disciplina en toda América Latina.
Tedeschi, en Teoría de la Arquitectura, elabora una serie de ideas, pero básicamente él se preocupa por lograr que los estudiantes, los alumnos, tengan un pensamiento crítico. Así, a través de ese pensamiento crítico, podremos tener la capacidad de razonar sobre determinadas obras y elaborar, a su vez, nuestros propios proyectos. Tedeschi fue un convencido de que había que unir la práctica proyectual con la investigación en arquitectura y la enseñanza. Esos tres elementos son básicos para nuestra postura de nuestro taller. La práctica proyectual, la investigación en arquitectura ligada al aprendizaje y la enseñanza de la arquitectura. En ese sentido, otro maestro muy importante, en este caso un maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor Humberto Ricalde, dice una frase también que es aleccionadora, que hay que tenerla en cuenta. Dice, saber que siempre estamos siendo arquitectos, de que siempre estamos siendo estudiantes. En ese sentido, creo que es muy importante saber de que ese estamos siendo nos habla de que estamos en una permanente formación. Nunca terminamos de ser, siempre debemos estar siendo. En ese sentido, nosotros como profesores estamos también siendo arquitectos y estamos siendo profesores y maestros. Eso quiere decir que tenemos que estar en un estado permanente al que yo le llamo el estado proyectual. El estado proyectual se logra cuando uno tiene una preparación suficiente y una preocupación suficiente para saber imbricar situaciones, vivencias, pensamientos, lecturas, cine, películas, vivencias diarias, experiencias propias, aprendizaje e investigación de obras de arquitectura importantes, investigar sobre arquitectos también de renombre y formar a partir de esas imbricaciones conceptuales, saber imbricar pensamientos e ideas, ¿no?, para lograr esa permanente interacción entre la práctica del proyecto, la investigación arquitectónica y la enseñanza y el aprendizaje. En ese sentido, son los dos textos que ustedes están viendo en referencia en la lámina, en la imagen, que son Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos de Josep María Montaner y Recinto Urbano, la humanización de la ciudad, del arquitecto colombiano Germán Samper. Esos dos textos capitales que tenemos en el taller para poder desarrollar nuestros proyectos, es necesario leerlos, desmenuzarlos y saber imbricar conceptualmente los puntos más valiosos a los que ellos se refieren. En ese sentido es lo que nosotros queremos siempre, imbricar conceptualmente estas situaciones, y siempre decimos, hay que unir puntos y trazar líneas de conexión. En la compleja vida que nosotros desarrollamos, tenemos que estar en ese estado proyectual para poder trazar esas líneas de conexión y no hacer una cosa que está separada de la otra. Y obviamente tenemos que estar formándonos en una cultura arquitectónica a partir de las obras y el pensamiento de los maestros de la arquitectura de este siglo, del siglo pasado. En ese sentido, el taller también tiene una especial conformación ideológica, si ustedes quieren, arquitectónica, hacia la obra de determinados arquitectos muy reconocidos, como puede ser, obviamente, el maestro Le Corbusier, o Richard Meier, Frank Gehry, el maestro Luis Barragán, o Álvaro Siza, entre muchos otros, ¿no es así? ¿Cuáles son, en este caso, los objetivos del taller? Que ese sería el segundo punto a abordar.
Los objetivos del taller se enmarcan dentro de lo que nosotros definimos primero. El elemento fundamental que tenemos que tener presente es qué es el taller, qué es lo que nosotros pensamos que es el taller y lo que debiera ser el taller. Nosotros no queremos que ustedes vengan al taller y esta sea una materia como cualquier otra materia de la facultad en donde se reúnen una serie de requisitos y se las aprueba. El taller tiene que marcarlos en una experiencia enriquecedora. El taller es un ámbito de producción y es un ámbito de reflexión permanente sobre el aprendizaje y el enseñar la arquitectura. Y además es el lugar en donde confluimos tanto ustedes como nosotros para vivir una experiencia enriquecedora. Es decir, tiene que superar la mera administración de recursos, de métodos, de requisitos de una materia más de la carrera. El taller tiene que ser un espacio en donde ustedes lo vivan, lo disfruten permanentemente y lo hagan de ustedes. Sin esas condiciones, sin esas situaciones, el taller va a ser una experiencia anodina. Y en ese sentido no estamos de acuerdo, creemos que el taller tiene que ser una experiencia sumamente importante. Obviamente que los que estamos en los cargos integrando el equipo del taller, ahí en la imagen están apareciendo Miguel Montesinos, el arquitecto Miguel Montesinos, el arquitecto Sergio Carelli, el arquitecto Ernesto Lisiac, ahora se suma el arquitecto Ernesto Marchetti, que van a estar con el arquitecto Montesinos en cuarto y quinto año, segundo y tercer año va a estar el arquitecto Lisiac con el arquitecto Carelli, y en primer año el arquitecto Pablo Arias y el que habla. En este sentido, nuestro equipo está conformado con una serie de perfiles muy complementarios, tenemos una gran comunión de ideas y de pensamientos que están en pos de una mejora de la calidad educativa, a eso apuntamos, a una mejora de la calidad educativa, y creemos que tenemos que enseñar a dejar huella, es decir, tenemos que inculcar a los estudiantes este apasionamiento por el aprender y por entender los elementos fundamentales de la arquitectura. En ese sentido, creo que alimentar a través del conocimiento de la cultura arquitectónica es lo que les va a permitir operar con las herramientas posibles para poder realizar un proyecto posible. Si no tenemos esas herramientas necesarias para poder realizar los ejercicios proyectuales, es muy complicado lograr resultados satisfactorios. Entonces, nuestra preocupación fundamentalmente es que tenemos que enseñar a dejarles una huella a ustedes, que tengan un recuerdo, que tengan elementos que les posibiliten que puedan operar en el futuro con las herramientas que en el taller les tenemos que dar. ¿Cuál es nuestra metodología de la enseñanza? Hay una serie que a mí particularmente me interesa mucho, que ustedes la pueden ver en Netflix, actualmente se la está emitiendo, que se llama Merlí. Merlí es un profesor, un maestro que llega a un colegio secundario y que les cambia de alguna manera la experiencia que tenían los estudiantes, los alumnos, acerca de la vida. Merlí es un profesor de filosofía y de alguna manera creo yo que se preocupa por ese cambio sustancial que se debe producir en los estudiantes en una determinada edad. Entonces, nosotros creemos, como Merlí, que el maestro no solo es aquel que enseña una serie de contenido, que enseña una serie de herramientas a utilizar, sino el que logra inspirar a los estudiantes
y despierta realmente en el alumno un cambio interior. Ese, para nosotros, es el verdadero maestro. Pero además también tenemos que conocer cuál es la metodología de trabajo en el taller. Y estamos aplicando una metodología que está enmarcada dentro de una determinada propuesta urbana, pero tenemos una manera de aplicar un método, un camino posible para generar proyectos articulados en los distintos niveles, desde primer año a quinto año. Esos elementos los vamos a explicar también en una clase referida a el método de recintos, tiras y cajas, que va a tener una especial dedicación y lo vamos a explicitar de una manera mucho más clara en otra clase a posteriori. El otro elemento que también es importante para nuestra metodología de trabajo son el desarrollo de los módulos de investigación y cultura arquitectónica, que lo vamos también a explicar en otra clase, pero a través de este módulo de investigación y cultura arquitectónica pretendemos que los estudiantes se nutran de un determinado conocimiento para poder operar después en cada uno de los ejercicios proyectuales. El otro elemento importante y fundamental es que en el taller realizamos críticas comparativas. Las críticas comparativas son las que nos ayudan a enfrentar el problema fundamental que tiene hoy la universidad, que es la gran cantidad de alumnos, la masividad. A través de las críticas comparativas creemos que es una metodología adecuada para que puedan establecer comparaciones a través del diálogo, de seminarios, de opiniones distintas, diversas, complementarias, contrapuestas en algunos casos, pero que son las que nos permiten abordar de una manera rápida y eficiente este problema de la gran cantidad de alumnos. Y obviamente la metodología que ya les explicábamos, hacemos referencia recién, que es la metodología de recintos, tiras y cajas. Esto es un poco lo que nosotros estábamos también haciendo mención en las frases pasadas, ¿no? La didáctica en la enseñanza del proyecto tiene que partir a través de pasos ordenados, secuenciales, ordenados metodológicamente, a partir de estas cuestiones que son las implicaciones conceptuales, es decir, cómo lograr un estado proyectual. El estado proyectual se logra a través de una permanente preocupación para poder imbricar experiencias pasadas, lecturas previas, investigaciones arquitectónicas, saber observar lo que es nuestra realidad y la realidad de cada uno. A través de esas imbricaciones es que podemos crear ese estado proyectual. Hacer un proyecto arquitectónico es algo muy complejo, es un proceso que aborda distintas problemáticas, distintas cuestiones que tienen que ver con exclusivamente lo arquitectónico, lo urbano, y luego también una experiencia propia, que en algunos casos es intransferible. Ese estado proyectual es lo que a nosotros nos prepara y tenemos que estar con la mente abierta para lograr que esa realidad compleja penetre en nosotros y a través de ese estado poder generar las ideas posibles de los proyectos que realicemos. El método de recintos, tiras y cajas implica abordar una propuesta metodológica que la vamos a explicar con más detenimiento, pero en este caso vamos a hacer una explicación rápida en donde se determina la posibilidad de una expansión urbana, en el caso de Yerbabuena, a través de lo que nosotros le llamamos las supermanzanas sustentables. En este caso de la imagen aparecen 9 manzanas en donde los alumnos de cuarto, de quinto, de segundo y de tercer año tenían sus ubicaciones precisas y han desarrollado sus diversas propuestas
correspondiendo a una modulación ordenada de una determinada medida que les permitía ir abordando los distintos temas que de alguna manera comenzaban con vivienda y luego se desarrollaban edificios plurifuncionales. Entonces quiere decir que la metodología de recintos, tiras y cajas comienza siendo una metodología en donde parte de determinados conceptos, de los conceptos se liga la forma arquitectónica o se comienza también manipulando la forma arquitectónica para desarrollar paralelamente conceptos arquitectónicos. Es decir, que es un proceso de ida y vuelta en forma permanente. Lecturas obligatorias, que eran las que nosotros ya referenciábamos recién, los sistemas arquitectónicos contemporáneos y Recinto Urbano, la humanización de la ciudad, del arquitecto Germán Samper. Dos textos capitales, dos textos fundamentales para que entiendan la complejidad de los sistemas arquitectónicos, qué son los sistemas arquitectónicos y cómo la ciudad y los edificios articulan una serie de intersecciones, de espacios, de recintos que hacen posible que la vida en los conjuntos habitacionales, en nuestras ciudades, sea de una manera más equilibrada, más lograda. Esta es la grilla ordenadora de una de las manzanas que hemos visto. Están los módulos, están las distintas ejemplificaciones para el caso de primer año, para el caso de segundo, para el caso de tercer año y luego también, obviamente, para cuarto y quinto año. En ese sentido, también hemos desarrollado una forma operativa muy clara y muy ordenada, en donde le llamamos, para el caso de primer año, @1, en donde van a trabajar con estas ideas que son básicas, fundamentales, que es la idea del objeto, la idea de arquitectura, la materia, la luz y el espacio. Segundo y tercero va a trabajar sobre una metodología de descomposición del objeto, que la vamos a explicar en una clase específica, en donde se abordan las problemáticas de, además de las anteriores, de la idea, la materia, la luz y el espacio, se abordan el contexto, el programa arquitectónico, los accesos, los espacios privados y públicos, los núcleos de circulaciones, la estructura, la geometría y la envolvente. Y @4 y 5, que son las ideas fundamentales para cuarto y quinto año, los conceptos fundamentales, abordan la problemática, además de lo anterior, el programa, la improvisación, los compartimentos, energía, regeneración y seclusión. Estos conceptos provienen, lo vamos a desarrollar con mayor detenimiento, obviamente, en otras clases, pero estos elementos provienen de una serie de conceptos que vienen de la ciencia y del estudio de los procesos biológicos, incluso de la vida humana. Entonces, esto está ligado también a lo arquitectónico, ya vamos a ver por qué, pero la idea es que vayamos en un orden creciente abordando los conceptos en primer año a escala micro urbana o una microescala. En segundo y tercer año, la escala mesurbana, en donde abordamos la problemática del objeto con su área de influencia y sus terrenos colindantes y un sector barrial de una o de dos manzanas. Y en cuarto y quinto año ya abordamos la macroescala, que es la escala más compleja, la interacción entre el objeto arquitectónico y partes de la ciudad. Por último, vamos a explicar cuáles son los módulos y los temas de proyecto posible. Nosotros tenemos en el taller, el año lo dividimos en 2 semestres y cada semestre contiene un módulo propedéutico de nivelación, que es por lo general un trabajo que se realiza en 1 o en 2 días, según el caso, en donde nos ayuda a tener una especie de diagnóstico general de los alumnos que llegan al taller. Luego desarrollamos también un módulo de instrumentación geométrica proyectual para los alumnos de primer y segundo año. El MICA, que es el módulo de investigación y cultura arquitectónica, que pretende trabajar sobre ejemplos referenciales que ustedes pueden buscar, pueden recabar y pueden investigar, y que esos elementos, esos ejemplos referenciales, ya sea una obra en particular o
un arquitecto en especial, sea un elemento referencial para poder trasladarlos luego a sus proyectos particulares. Es decir, no solamente buscar ejemplos similares a los que ustedes tienen que proyectar, sino elementos referenciales mucho más importantes y que permanezcan a lo largo de todo el proyecto, a lo largo de todo el semestre, y no que sea solamente una consulta esporádica y que luego el proyecto no refleje nada de lo que se había analizado al comienzo. También en ese sentido hacemos una serie de ejercitaciones con el módulo de conceptualización proyectual, que son ejercicios cortos de proyecto, en donde básicamente con muy pocas consignas se pueda desarrollar una idea sobre un determinado proyecto, de manera de agilizar el proceso del semestre, no tan solo en un ejercicio, sino en un ejercicio largo y 2 o 3 ejercicios cortos. Ese módulo teórico proyectual, que es el tema central de desarrollo de proyecto del semestre, el tema largo en ese sentido, es lo que ustedes van a desarrollar como el módulo más importante de todo el semestre. Este es, a modo de ejemplo, el módulo de investigación y cultura arquitectónica, en este caso desarrollado por un alumno en base a las ideas aportadas por el libro de Montaner, en donde se eligen algunos de los casos particulares o se desarrolla el nivel, las formas de pensamientos a que hace referencia Montaner, la complejidad, la tridimensionalidad, la dispersión, el mega objeto, ¿no? O los sistemas racionales, las formas de pensamiento racional, que tiene un abordaje muy interesante porque proviene del mundo incluso hasta filosófico-matemático, y eso es trasladado también a la arquitectura, ¿no? Entonces este es el módulo de investigación y cultura arquitectónica. ¿Cuáles son los temas de proyecto? Nosotros partimos de 2 conceptos muy importantes: el urbanismo sustentable, no desligar la arquitectura de los problemas urbanos, de los problemas de nuestras ciudades, y también el otro concepto que es el de habitar en la plurifuncionalidad, entendiendo que el concepto del habitar en su extensa complejidad implica también una sabia mezcla de actividades que son diversas, son distintas, y eso lo vemos con más certeza en el mundo contemporáneo. En ese sentido, los temas que se pueden abordar están los nuevos modos de habitar y la vivienda colectiva plurifuncional, la transformación de sectores urbanos, temas de revitalización urbana, los centros históricos y la regeneración urbana, arquitectura genérica, arquitectura de sistema, vivienda y cultura, procesos de crecimiento de la vivienda, la manzana como célula de la ciudad, la vivienda de baja densidad y edificios multifamiliares. Estos son un breve resumen del abordaje posible. No necesariamente tienen que ser abordados todos estos temas, cada uno tiene su propia lógica y su propia complejidad, pero la ciudad contemporánea implica ahondar en sus cualidades, analizar sus defectos. Creo que a partir de esa extensa complejidad es que ustedes tienen que tomar una postura determinada, y estos deben ser problemas que nos deben alentar permanentemente a generar un pensamiento crítico y no solamente resolver un problema proyectual determinado. Tenemos que tener una postura teórica, profesional, sobre los problemas que vivimos hoy como sociedad en la Argentina del siglo XXI. Tenemos que ser ciudadanos en ese sentido, responsables de nuestro papel. Eso es lo que demanda nuestra sociedad, que seamos profesionales responsables, que tengamos las cualidades y las capacidades para saber insertarnos en este complejo mundo global. Estos son ejemplos de años anteriores donde se desarrolló el proyecto de viviendas multifamiliares. Ustedes van a poder consultar. Tenemos también material que ya está digitalizado, lo pueden consultar en la página de nuestro taller, Facebook, se llama Taller Tedeschi 2013. Además tenemos 2 CD que los pueden disponer en biblioteca, también con materiales y con bibliografía ya todo digitalizada para que los puedan consultar.
Y sobre todo están los trabajos digitalizados de los alumnos de cursos anteriores, que son muy importantes para que sepan cómo es la organización del taller, la modulación que tienen las láminas, el ordenamiento de las imágenes, de los textos, cómo se desarrolla esta información de las entregas de los proyectos. Nosotros consideramos que una entrega de taller no es solamente una suma de plantas, frentes y cortes, sino que tiene que tener necesariamente un abordaje conceptual, un desarrollo de partes escritas, gráficas y planimétricas para que den una idea precisa del alcance que tiene cada uno de estos proyectos. En este caso aparece esa idea. Esta es de la alumna de Sofía Class del año anterior, donde aparece todo el desarrollo de su propuesta de edificio multifamiliar. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cómo son las críticas y cuál es el nivel de aprobación? Nosotros consideramos que la asistencia debe ser obligatoria a las clases teóricas, tienen que tener un total de asistencia en el semestre de un 80%, las asistencias a las críticas deben ser de un 100%, todas las críticas son obligatorias. Como hábitos, alentamos a que los alumnos, y lo vamos a pedir en forma obligatoria este año, tengan un cuaderno negro cuadriculado A4 donde puedan asentar sus apuntes escritos de todas las clases teóricas, sus pensamientos, sus ideas, sus croquis, sus esquemas, que les van a ayudar sobre todo para tener un orden riguroso en todo lo que se va produciendo. Cada una de las conversaciones que ustedes realizan entre ustedes y el docente, debe tener un correlato de un escrito, con una fecha, con un orden, para que sea posible tener una actividad sumamente productiva dentro del taller. Otro elemento que también tenemos que hacer referencia es a nutrirnos de una serie de valores que los consideramos fundamentales para tener en la vida universitaria. Primero, costumbres que nos vienen de nuestra buena educación en nuestras familias, en nuestros hogares. Saludar al llegar y saludar al irse del taller. El taller tiene que ser un lugar significativo para ustedes. Para eso lo tenemos que tener ordenado, lo tenemos que tener limpio, no tenemos que tener un lugar desordenado. Nadie puede producir adecuadamente, satisfactoriamente en un lugar que no está ordenado y no tiene un marco general de producción. Para eso también requerimos una participación activa. Y en ese sentido los alentamos a que entre todos hagamos las cosas bien hechas. Por último, la bibliografía, los apuntes del taller Tedeschi en CD 1 y 2, compilados en formato digital, deben ser solicitados en biblioteca. Y por último, la bibliografía de Enrique García Spil, referente a los temas de la ciudad, el libro Hacer Ciudad, la construcción de la metrópolis, el de Marcelo Corti, La ciudad posible, el de Montaner, que ya lo mencionamos, Sistemas arquitectónicos, el de Germán Samper, Recintos urbanos, el de Elio Piñón, muy interesante también sobre la metodología del proyecto, teoría del proyecto, y el libro de Francis Chin, que es un libro genérico de mucha utilidad para los alumnos de segundo y tercer año, Forma, Espacio y Orden. Y con esto terminamos esta primera clase de presentación. Muchas gracias.